Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Estados Unidos. Yo soy Raquel Saed. Y yo soy Mauricio Roisen. Y bueno, en esta ocasión nosotros íbamos a hablar tanto de la Convención Republicana, que sí íbamos a hablar de eso, y también íbamos a hablar de toda la presión que tiene Biden para que se baje de la contienda y pueda entrar un candidato más joven y que responda un poco más a los demócratas. Sin embargo, bueno, lo que ha sucedido este fin de semana, este atentado al expresidente Trump, donde en uno de estos rallies, pues alguien le dispara desde bastante más lejos. Sabemos que fueron como unos 200 metros fuera de los límites donde opera el servicio secreto, y hay este atentado donde se ve una imagen ahí de Trump teniendo que agacharse. Sabemos que ayer, mientras Trump estaba en este rally en Pensilvania, justamente le dispara un joven, que ya hablaremos un poco de quién es la persona que dispara, a un edificio, como bien dice, son unos 200 metros más o menos de distancia. La bala roza la oreja de Trump y hay algunos de sus seguidores están heridos, uno más falleció, y sí que nos queda una imagen icónica que creo que todos ya hemos visto circular por los medios, de Trump con la cara ensangrentada, rodeado de agentes del servicio secreto, levantando el puño. Sí, muy, muy interesante, porque aparte de que uno de sus seguidores falleció, supuestamente el servicio secreto sí pudo dispararle a este tirador, que además opera de manera individual. No estamos hablando como lo que le pasó a Kennedy ni nada de esto, sino que aparentemente sí fue de manera individual y que sí lo matan a él también. Y bueno, sí hay una identificación de esta persona, pero antes de poder hablar de él, me gustaría hablar de la imagen que se ve, porque sabemos que en opinión pública y todo en la política en general es qué imágenes tenemos para elaborar la narrativa alrededor de eso. Y vemos a un Trump con el puño levantado, como esas esculturas y esas imágenes donde a pesar de todo y a pesar de las caídas, él tiene el puño levantado y está rodeado de la gente que lo apoya y está muy protegido, pero victorioso. Y bueno, esto también muestra, porque lo que él decía era fight, fight, fight. Tal vez eso es lo que va a suceder en los próximos días y tal vez de aquí a la contienda presidencial. Pero a ver, platícanos de quién es esta persona. Al tirador lo han identificado como un hombre blanco, porque, bueno, al principio había las teorías de que a lo mejor había sido una minoría, un miembro de Antifa o un grupo de extrema izquierda. Lo que ya sabemos hoy es que fue un hombre blanco de unos 20, 21 años, o sea, joven, que además estaba registrado como votante republicano y que portaba él al momento de cometer el atentado, portaba una playera de un grupo de extrema derecha. Entonces el tiro viene, desde el mismo equipo de Trump, ¿no? Digamos. Sí, de la misma base. Y eso es lo que pasa con los extremismos, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero los extremismos siempre te llevan a una descalificación del otro. Y el otro puede ser desde el centro hasta el otro lado, ¿no? Lo que pudo haber pasado es que la moderación que tuvo que tener Trump ahora para poder jalar a su lado a muchos de los que están todavía indecisos, que son esos del centro, que son una porción de la población que todavía no sabe de qué lado va a votar y que van a ser al final de cuentas los que van a determinar quién va a estar en la Casa Blanca, son precisamente a los que se dirige. Y él tuvo que moderar su discurso en los temas del aborto, en los temas, por ejemplo, de pertenecer al grupo de la OTAN o no, y también hasta de temas migratorios, porque también quiere tener a los descendientes de migrantes de su lado. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo, y muy, muy probablemente como que no le estaba gustando a la extrema derecha, como que no se estaba afiliando con lo que ellos esperan de él. Yo supongo, estas son suposiciones, ¿no? Obviamente no sabemos qué es lo que estaba pensando, pero sí lo vamos a ver seguramente en los próximos días quién es, y van a ver sus computadoras, todas sus redes, todas las cosas que él había dicho. Por lo pronto son especulaciones nuestras. Sí, claro. Bueno, hoy
día domingo, a tan solo unas horas, ni siquiera ha pasado un día cuando estamos grabando este capítulo del atentado. Hay cosas que todavía no sabemos, hay cosas que se irán esclareciendo, algunas saldrán a la luz, otras no, pero lo que sí sabemos es las reacciones que han tenido pues ambos bandos, digamos, al atentado. Los demócratas, muy fieles a su estilo, mandan condolencias y dicen, qué mal que le dispararon a Trump, y en los medios salen a decir, y Biden tuitea y todo son condolencias, digamos. Del lado republicano, lo que estamos viendo es esta martirización, digamos, de Trump, pero además esta acusación a Biden y a los demócratas en general de pues nombrar a Trump y a su grupo como un objetivo de violencia política, ¿no? Culpan a esta cacería de brujas, a la famosa witch hunt, a la que le han culpado además también los juicios de los que ya hemos platicado que está llevando Trump en este momento, pero una vez más aprovechan para reiterar que los grupos conservadores en Estados Unidos están siendo perseguidos, ¿no? Esa es la narrativa que se está gestando un poco de ese lado. Así es, y bueno, en los medios de comunicación, el mainstream media, lo que le llaman, es decir, los medios de comunicación del centro, o sea, los que todo el mundo ve, están hablando de todavía no hay una cosa definitiva y que a quién le van a beneficiar y que están en contra de la violencia y todas estas cosas que hemos estado viendo. Sin embargo, los medios de derecha pues están acusando a los demócratas. También una narrativa para poder jalar a todos estos del centro. Pero una cosa muy interesante es que al que va a beneficiar es a Trump. Este atentado lo beneficia a él. Independientemente de lo que vaya a suceder, esto va a jalar mucha gente a su lado. Ya veíamos que Elon Musk, justamente después del atentado, dijo, yo me adhiero a Trump, y empezó a hacer todas sus campañas de donación de dinero, etcétera. No sé si tú quieres decir algo sobre Elon Musk también. Elon Musk es una figura sin duda controvertida. Lleva básicamente en el ojo del huracán mediático desde que compró Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, hace unos 2 años, y pues junto con esto un poco se ha ido pasando cada vez más al lado de la derecha. Él empezó en sus orígenes hace algunos años como un demócrata, pero con el pasar del tiempo se ha alineado más a los intereses republicanos. Incluso ya hace algunos días, en esta misma semana, se hablaba de una donación de Musk a uno de los super PACs republicanos. Ya en otra ocasión, en una semana menos álgida, les platicaremos un poco de qué son los PACs y los super PACs y el impacto que tienen en las elecciones, pero ayer aprovecha para una vez más reiterar su apoyo, y esta vez hacerlo mucho más público, su apoyo a Trump, y también para decir, a mí me han intentado matar 8 veces. Él tuitea ayer, o bueno, hace un post en X, que no le gusta que le digamos Twitter, hace un post en X diciendo, a mí me han intentado matar 8 veces. Entonces se une a esta línea de la persecución que existe, o bueno, de la presunta persecución que existe a los grupos de derecha en Estados Unidos. Entonces con eso hace que la gente tenga identificación, es decir, que se identifiquen con uno o con otro. Lo que sí estamos viendo es que sí hay una cultura que se está creando, se está gestando en esta contienda política, una cultura de violencia. Y eso es exactamente lo que no debería de pasar. Lamentablemente, los seguidores de Trump siempre están muy armados. Son estos los que están de acuerdo con la segunda enmienda, más bien, no es que estén de acuerdo con la segunda enmienda, sino que la segunda enmienda la interpretan a su favor para poder tener la cantidad de armas que quieran. Yo pienso que va a haber violencia política y va a haber violencia en las calles, tal vez. Yo espero estar equivocada, no lo propongo como tal. Y sin embargo, como tú decías, los demócratas siempre tratan de tener una narrativa más de conciliación, más de reconocimiento del otro, a pesar de que también, bueno, consideran que aquellos que son seguidores de Trump son los deplorables, como ya lo decía Hillary Clinton. Sin embargo, la cultura de la violencia política va a surgir en este momento muy probablemente. Y vamos a ver qué sucede en la convención. Hablábamos un poco de remanentes de una política que ya no existía en Estados Unidos, ¿no? Hay algunas similitudes con 1968. La convención demócrata vuelve a ser en Chicago en un momento álgido. Está un Kennedy en la contienda. Qué paradoja, ¿verdad? Qué paradoja. Está un Kennedy en la contienda, en este caso el hijo de Bobby Kennedy, que fue el candidato presidencial al que asesinaron en 1968. Nada más que en esa ocasión, pues sí lograron
logra su cometido el atentado y lo asesinan. Entonces sí, estos niveles de violencia son unos que no quiero decir que nunca habíamos visto, porque pues la historia del final se repite, pero que sí no habíamos visto en mucho tiempo. Y si de por sí 2020, siguiendo un poco hacia 2021 con la toma del Capitolio el 6 de enero, ya habíamos visto niveles altos de violencia política, me imagino que se vienen unos meses muy cargados de aquí a noviembre. Y eso va también a determinar mucho de lo que vaya a suceder próximamente. Sabemos que hay mucha seguridad alrededor de los candidatos, siempre la habrá. De hecho, hay esta seguridad incluso alrededor de Robert Kennedy, el candidato independiente, que no sé si la necesite, pero bueno, ahí está. Muy bien, bueno, entonces esto es lo que vamos a estar observando en los próximos días, semanas y meses, y esperemos que todo esto que estamos diciendo de que va a haber violencia política no se dé, y sino que haya bastante más seguridad. También esperemos saber la identidad de este joven que hizo el atentado contra el expresidente Trump. Por lo pronto, me gustaría cambiar un poquito y hablar, como a seguimiento de esto, de la convención republicana que se empieza a dar en esta semana, que va a ser en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, que como sabemos es un estado de estos que le llaman swing state, y pues ya está toda la gente preparada. La narrativa que se va a dar en la convención ahora va a ser alrededor de este atentado, donde van a martirizar o a ver como mártir al propio presidente Trump. Sabemos básicamente qué es lo que se va a decir, ¿no? Porque si bien Trump, como ya decíamos, ya era un mártir de la derecha en Estados Unidos por sus juicios, por los distintos problemas legales que ha tenido, bueno, ahora el triple, después de que lo intentaron matar ayer en Pensilvania. Pero Raquel, me gustaría que le platicaras un poquito a nuestro público cómo funcionan estas convenciones, ¿no? Porque las nombramos mucho y a veces creo que se pierde un poquito cómo funcionan las convenciones nacionales de los partidos. Sí, las convenciones son estos eventos que son de 2, 3 o 4 días, todo depende. Normalmente se dan la republicana y la demócrata una después de la otra. Normalmente son en estos tiempos, más o menos se dan entre julio, agosto y septiembre del año de las elecciones. En este caso en este julio va a ser la republicana y un mes después va a ser la demócrata. ¿Qué sucede en estas convenciones? Que vienen los líderes de opinión de los partidos a hablar de lo bueno que son sus partidos, de la plataforma que representan. También hablan de sus experiencias, vienen algunas celebridades, todo depende de quién se trate. Y finalmente, el último día se dice, vamos a hacer la votación de los delegados, porque estas convenciones están llenas de los delegados. Es decir, esto que sucedió durante las elecciones primarias que se fueron dando de manera secuencial, más o menos desde principios de enero y hasta, creo que todavía ni terminan, pero se nombran a unos delegados que se dan desde el propio estado y se presentan en el lugar de las convenciones al final de cuentas, votar a favor o en contra, normalmente es a favor del candidato que tiene la mayoría. ¿Y por qué digo en contra? Porque ellos no están a fuerzas enfocados a votar por el que haya ganado en el estado. Simplemente pueden votar su propia conciencia. Sin embargo, normalmente votan por quien ganó en el estado. Entonces, bueno, ese es cuando el final del día, el último día y casi al final de la convención, entonces estos delegados emiten su voto y al emitir el voto nombran, este es el candidato que tenemos nosotros como partido. Como tú mencionabas, en Chicago en 1968 se dio lo que le llaman la Open Convention y era de los demócratas y es precisamente por la muerte de Bobby Kennedy, más aparte porque el propio vicepresidente que era el presidente que se estaba queriendo reelegir, que era Johnson, se retira y entonces lo que queda es McCarthy, que era un antiguerra, que es el que más fuerza tiene, y junto al vicepresidente de Johnson, que era Humphrey, y entonces hacen una convención que a pesar de que ya habían pasado las elecciones primarias, se determina en esa convención. Al final de cuentas queda como candidato en esa elección en particular Humphrey y es derrotado en la elección general por Richard Nixon. Eso fue lo que sucedió en la elección en Chicago precisamente hace tantos años, ¿no? En 1968. Este año también va a ser en Chicago, por casualidad o por paradoja, no lo sé. Y también se está hablando de que en este caso Biden dimita a favor de una elección de alguien mucho más joven y que también tenga el apoyo de gente más joven del propio Partido Demócrata. No tenemos los números de las encuestas post atentado todavía. Lo que sí tenemos son las encuestas que enfrentan a Biden y a Trump y a otros candidatos. Ya platicábamos un poco de ellas el capítulo anterior. Lo que sabemos hoy es
es que Biden, antes del atentado, que quién sabe cómo cambie esto, ya tiene una desventaja importante en contra de Trump. Ya tiene una desventaja de 3 puntos, que uno diría, bueno, 3 puntos no es mucho. En la política electoral estadounidense, sí, 3 puntos sí es un mundo, porque son elecciones tan competitivas y tan cerradas que 3 puntos es bastante. Y sobre todo para cómo se ha dado este proceso electoral. Sin embargo, todavía cae, perdón que te interrumpa, en el margen de error. Y el margen de error también puede determinar, porque sabemos lo que pasó en la elección del 2016, donde Hillary Clinton perdió. Y ella estaba arriba del margen de error y de todas formas eso no se pudo calcular. Pero bueno, adelante, perdón. Sí, no te preocupes, es una aclaración importante. No quiero decir que ya el arroz está cocido y que esto significa que Trump ya ganó, ni mucho menos. Solo sí quería hacer hincapié, digamos, en que ya hay una diferencia importante en las encuestas entre Trump y Biden pre-atentado. Este no es el caso de Trump contra Kamala Harris. Kamala Harris en los últimos días se ha perfilado un poco como la favorita para reemplazar a Biden y como una opción viable para vencer a Trump. Y pues habrá que ver qué pasa en la convención demócrata más que en la republicana. La republicana tiene cosas interesantes, como por ejemplo saber quién será el vicepresidente o la vicepresidenta de Trump. Pero falta ver qué es lo que va a pasar con Biden, porque esta semana, Raquel, no sé si pudiste ver que otra vez tuvo varias pifias, ¿no? Y varios gaffes, como le llaman en Estados Unidos. Me gustaría nada más puntualizar que este podcast lo estamos grabando en domingo en la mañana, el 14 de julio, y que probablemente para cuando ustedes escuchen este podcast ya está nominado el vicepresidente de Trump. Y por el otro lado, ¿qué sucede con el presidente Biden? Ha tenido varios problemitas de dicción, etcétera. Tuvo esta conferencia de prensa sobre el aniversario de la OTAN en Washington, que es el país que fue el anfitrión, y sinceramente, o sea, en la parte en que él habló en el teleprompter estuvo muy bien, pero después a la hora de las preguntas y respuestas, él estuvo bastante enfocado, excepto por 2 errores que tuvo, ¿no? De hecho, el primer error lo tuvo todavía cuando menciona a Zelensky, que él se equivoca de nombre, y el otro fue en la primera pregunta que le hacen los periodistas, donde menciona que su vicepresidenta es Trump, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde la gente dice qué le está pasando. Sin embargo, después estuvo bastante bien. Pero una cosa muy interesante que tú mencionas es acerca de Kamala Harris, y quiero hacer una referencia a los podcasts anteriores que nosotros hemos hecho, porque habíamos mencionado quién podría sustituir al presidente Biden. Habíamos hablado de la presencia de Kamala Harris como una persona nada más como de seguimiento, y sin embargo, a partir de que está esto en la conversación mediática y pública, estamos viendo que a Kamala Harris ya la están enfocando mejor, que le están dando otros roles para que se vea mejor. Y lo más interesante de Kamala Harris o de este evento es que en esa precisa conferencia de prensa sobre la OTAN, los periodistas le preguntan: ¿usted cree, señor presidente, que la vicepresidenta sería capaz de ocupar la Casa Blanca con todos los elementos? ¿Y por qué le están preguntando esto? Creo que sería interesante hablar de eso, porque los periodistas y la conversación pública se está enfocando en que si ella es la vicepresidenta y él como presidente tuviera algún evento donde tuviera que hacerse a un lado, si ella estaría en la capacidad de hacerlo. Esa es la primera pregunta. Pero la segunda es: ¿sería la adecuada o la indicada para sustituirlo a usted, presidente, como el candidato en lo que le llaman the top of the ticket, es decir, como presidente? Y esto fue lo que me llamó la atención. Así que por eso pienso que Kamala Harris en este momento está teniendo más visibilidad. Sí, bueno, ahora es, digamos, un poco la favorita, ¿no? Para reemplazar a Biden en caso de que fuera necesario, o que fuera lo que sí decide hacer el Partido Demócrata. Es interesante porque esta semana, una vez más, parecía que la semana pasada se estaba calmando un poquito esta conversación de reemplazar a Biden, pero a partir de lo que pasa en la cumbre de la OTAN, donde le dice Putin a Zelensky y le dice Trump a Kamala Harris, que son 2 pifias pues un poco más mediáticas por lo que representan, y sí vuelve a ponerse en el centro de toda esta discusión. Incluso George Clooney, un actor muy famoso, todo el mundo conoce a George Clooney, que ha sido un donador importante para los demócratas, sale ya a decir que le gustaría que reemplacen a Biden, y es un poco interesante, y me gustaría platicar un poco sobre la reacción que ha tenido pues el mismo Trump a esto, ¿no? Porque Trump sale a
atacar a Clooney después de estas declaraciones, un poco defendiendo a Biden. No sé si diciendo a lo mejor que él estaría más cómodo siguiendo en esta elección si Biden fuera su contrincante. Yo creo que es muy interesante porque Trump va a atacar a quien sea. También, aparte de atacar a Clooney, también atacó a Kamala Harris. Entonces ahora su enfoque es Kamala Harris. E incluso ya le hizo su propio eslogan, porque ya ves que a Trump le gusta hacer slogans y poner apodos, ¿no? Y ya le llama de Laughing Kamala, ¿no? La sonriente o la que se ríe mucho o lo que sea, ¿no? Porque ella tiende a tener una personalidad muy de mucha apertura a reírse, etcétera. Por lo menos se ríe, yo creo. Sí, totalmente. Sí, Kamala es una persona, la verdad, carismática. Se la pasa riéndose, bailando, diciendo chistes, teniendo estas ocurrencias, ¿no? Unas frases muy célebres que le dan la vuelta a las redes sociales, como dice mucho lo que puede ser sin la carga de lo que ha sido, ¿no? Es un poco una frase que repite mucho Kamala Harris, que sin duda es una candidata, o bueno, sería una candidata fuerte, con posibilidades de vencer a Trump. Sin embargo, creo que las estrellas del Partido Demócrata ya no surgirían, ya no sería ninguno de ellos, yo supongo, a pesar de que Gretchen Whitmer está dando la vuelta promoviendo un libro que ella misma hizo. En todas las entrevistas que ha tenido haya dicho, yo me adhiero a Biden. También Gavin Newsom dejó de estar tan presente en los medios de comunicación. Entonces yo creo que todos los demócratas se están enfocando más que nada en Kamala Harris en caso de que Biden decida hacerse a un lado. Y no sé si es lo correcto. Lo que sí puedo decir de Kamala Harris es que ella fue procuradora del estado de California y en este sentido es como los procuradores siempre se les identifican con la mano fuerte, ¿no? La mano dura al respecto. Y entonces, bueno, pues eso puede jugar a su favor. Sin embargo, no sabemos qué podría pasar cuando Trump la ataque por alguna cosa de esto. En el caso, todas son suposiciones. Estamos hablando solamente de especulaciones, de quién podría ser, de quién podría llegar, de quién podría. Pero eso es a lo único que nos podemos adherir en este momento. Otra cosa más es que por el lado de Biden, yo no sé si va a poder seguir teniendo apoyos de la parte de los jóvenes. Y eso es lo que preocupa un poco, ¿no? Porque si él se aferra al poder y por el otro lado tenemos a un Trump que ahorita está herido y aparte va a jalar a mucha gente, pues como que ya está muy difícil, ¿no? En la contienda en lo que sigue. No sé cómo lo ves. Bueno, honestamente, en este momento de Biden ser el candidato, tendría todas las de perder, porque está perdiendo apoyo, parece que por todas partes, ¿no? Si no es por la cuestión de la edad, es por la cuestión de la política exterior, y si no es por la cuestión de la política exterior, es por la cuestión de la juventud o X, Y, Z. Creo que en este momento lo más inteligente que podría hacer el Partido Demócrata sí sería reemplazarlo. Habrá que ver si se animan a hacerlo, porque no es una decisión fácil tampoco, porque es una persona con mucho reconocimiento político. Pero ¿dónde estamos parados hoy? Hoy 14 de julio de 2024, después del atentado, sabemos que Trump tiene una campaña fuerte que seguirá fortaleciéndose, porque además esta semana le toca estar en todos los medios debido a la convención, porque además acaba de ser martirizado una vez más, y un Biden que parece que ya no puede salir a medios sin decirle Putin a Zelensky, ¿me explico? Entonces se viene una campaña muy difícil para los demócratas si deciden dejar a Biden como el candidato. También sabemos que el partido que tiene la convención después se queda más con el sabor de la convención. Las convenciones normalmente fortalecen las campañas. Entonces ahorita que viene esta convención de esta semana, la republicana, y que viene después del atentado, pues va a tener mucha más fuerza y va a arrancar. Toda la plataforma demócrata habla más con el pueblo. Entonces esa es un mes después y tal vez en ese momento se fortalezca un poco más la campaña de los demócratas, pero una puntualización es que no son los demócratas los que van a tomar la decisión de si lo pueden cambiar o no. La decisión está en Biden nada más y en su familia. Está su esposa, es una persona que tampoco ha tirado la toalla. Ella está muy fuerte apoyándolo. Creo que es la que más decisiones toma, y mientras Biden esté ahí, ningún demócrata se va a atrever ni por casualidad a decir, bueno, no, yo voy en vez, ¿no? Ya vimos que Bobby Kennedy lo quiso hacer, bueno, Robert Kennedy, y al final tuvo que salirse del partido. Y por el otro lado tenemos que, por ejemplo, Gretchen Whitmer es parte de la campaña, es la co-chair, lo que le llaman la presidenta paralela de la campaña de Biden.
Biden. Entonces, ¿cómo ella va a lanzarse a hacerlo? O en el caso de Gavin Newsom, que ha conseguido tantos donadores a su favor. Y muchísimos de las celebridades todavía están con Biden, aunque le hayan retirado ahora mucho del apoyo económico otros grupos. Gracias por puntualizar. No es una decisión que quedará en otra gente, es una decisión que quedará en el mismo Biden, en su familia. Es una decisión difícil, ¿no? Muchos, voy a hacer una comparación un poco burda, pero creo que aplica un poco bien. Muchos lo vemos con nuestros abuelos cuando ya están grandes, que a lo mejor ya es momento de que dejen de agarrar el coche y no quieren porque pues sienten que les quitan su independencia y demás. Sí es una decisión muy fuerte para una persona decir, ya estoy tan viejo que no tengo las capacidades para hacer pues lo que hago en mi día a día, para lo que soy bueno, ¿no? Entonces será sin duda algo muy interesante. Esperemos que Biden y su familia tomen la decisión correcta, pero pues nada, no nos queda nada más que esperar. Sí, y aparte una cosa interesante es que los líderes del Partido Demócrata, digamos Nancy Pelosi, por ejemplo, que es una de las personas con más liderazgo debido a la cantidad de dinero y de apoyo que ella consigue normalmente, o el propio Chuck Schumer, que no ha sido tampoco, ninguno de los dos han sido muy definitivos en decir, Biden, es tiempo de irte, de darle el chance a los más jóvenes, debido a que no quieren decir eso, ¿no? No quieren que Biden se sienta sin el apoyo, pero lo han insinuado. Los que sí lo han dicho son algunos que otros legisladores de menor rango, y bueno, no quiero decir menor rango porque tienes el mismo rango, pero de menor reconocimiento y de menor liderazgo en cuanto al apoyo demócrata. Entonces ellos sí han salido a decir. Nancy Pelosi no lo ha dicho abiertamente, nada más ha dicho que haga lo correcto. Y luego está el tema de las celebridades, que también cuentan muchísimo, ¿no? Entonces George Clooney es un parámetro. A Schumer y a Nancy Pelosi tampoco les conviene ponerse a hablar de edades, ¿no? Porque los dos ya también están en el lado del espectro un poco más cercano al de Biden que al de, digamos, gente más joven. Bueno, pues entonces veremos qué sucede en esta semana. Nos vamos a ver el próximo fin de semana y yo supongo que van a suceder muchas cosas de los dos lados y bueno, de todas formas estaremos al pendiente. Les agradecemos muchísimo su presencia y que nos escuchen en este podcast y como siempre queremos dar las gracias a Miguel Rubiano, que nos apoya tanto en los controles técnicos como en las redes sociales, y producción Raquel y Mauricio. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Y nos vemos el próximo capítulo donde estaremos hablando de Estados Unidos. Muchas gracias. President Putin. You can beat President Putin.